Si no hay más dudas, entonces pasemos rápidamente a los ejercicios, si es que no hay preguntas, porque recuerden que desde hoy día ya partimos con las preguntas desafíos, así que vamos a empezar inmediatamente. La primera pregunta dice así: si la cuestión social no hubiese aparecido en Chile en la década de 1880, profundizándose intensamente en las 3 décadas siguientes, no habría existido la necesidad de un movimiento de reforma social y legislativa como el que se puso en marcha en esos años. Este texto se llama Las élites, los intelectuales y el consenso, de James Morris. Y la pregunta dice: a partir de lo señalado en el texto es posible deducir que 1. La cuestión social impulsó la formación de organizaciones obreras revolucionarias. 2. Las reformas sociales y legislativas solucionaron completamente la cuestión social en 1910. Y 3. El movimiento de reforma se extendió hacia inicios del siglo XX. Vean entonces el texto y vean entonces que estas preguntas de comprensión de texto, comprensión de lectura, están directamente relacionadas entonces a lo que dice el texto. Javi, si está un poco más compleja, la idea también es que vayamos teniendo preguntas cada vez más difíciles, ¿sí? Y quiero que en esta pregunta ya van respondiendo, pero quiero que se fijen entonces que el enunciado dice a partir de lo señalado en el texto. Así que estas preguntas tienen solamente que ceñirse a lo que el texto me está presentando. Eso es súper importante, chiquillos, para el tema de la PSU, que estas preguntas que tienen texto, de repente uno siempre se equivoca porque le agrega cosas que uno ya sabe de antes o que hemos visto antes acá en clases, por ejemplo. Pero la idea es que solamente ustedes vean cuál es la idea del texto para el caso de preguntas que tienen que ver con eso, que dice a partir de lo señalado en el texto. Así que por eso, piénsenlo, vayan pensándolo bien y vayan viendo entonces cuál es la información que se extrae del texto. La mayoría está diciendo A, en este caso. León dice C. Y el resto está diciendo A. Víctor dice alfa. Connie dice C. Y justamente van a ver que León, y bueno, Connie dijo A y C en realidad. Pero vamos a ver que la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Y la mayoría respondió A justamente por lo que yo les estaba diciendo antes. Porque el texto no habla de la formación de organizaciones obreras revolucionarias, cosa que sí puede ser cierta por lo que hemos visto antes, pero no hace referencia a lo que está expresado en el texto. Por eso yo les digo que estas preguntas quizás son un poco más difíciles, porque uno tiende a mezclar cosas que uno ya sabe de antes, ¿se entiende? Pero la idea entonces es que la pregunta dice justamente a partir de lo señalado en el texto. Y tenemos que ceñirnos entonces a lo que nos entrega el texto. Y el texto nos está entregando la siguiente información, que habla de la necesidad de un movimiento de reforma social y legislativa como el que se puso en marcha en esos años. O sea, habla de la promulgación de ciertas leyes que empezaron a desarrollarse gracias al problema de la cuestión social. Pero no habla de la formación de organizaciones obreras revolucionarias, que sí es un hecho, pero que no está dentro de lo que me está entregando el texto. ¿Se entiende esto, chiquillos? Ojalá que quede claro, porque es el error más típico que uno comete con estas preguntas, ¿sí? Y la 2 dice: las reformas sociales y legislativas no solucionaron completamente la cuestión social en 1910, y es algo que no hace referencia al texto y que además es incorrecto, porque la cuestión social no se solucionó completamente en 1910, sino que empezó recién a tener algunos cambios en esa época, pero con la promulgación de estas leyes que vimos hace un ratito atrás, pero no se solucionaron completamente. Así que además de no hacer referencia al texto, es incorrecta. Y la 3 dice que es un movimiento de reforma que se extendió hacia inicios del siglo XX, y eso es lo que aparece en el texto, que justamente es correcto. Dice que se profundizó entonces intensamente en las 3 décadas siguientes. Así que por eso la respuesta correcta finalmente es la C. ¿Hay dudas con esta pregunta, chiquillos? ¿Quedó claro entonces el mecanismo que hay que tener para responder este tipo de preguntas? Que pueden ser más complejas por eso mismo, pero hay que tener en cuenta entonces el foco de la pregunta, ¿sí?
Pasemos a la otra que parece que tiene un poco de lo mismo. Ah, no. Veamos, dice, a comienzos del siglo XX, las principales entradas fiscales provenían del impuesto aplicado a las exportaciones de salitre. En este contexto, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, implicó una crisis en la economía nacional debido a 1. El control directo de la producción salitrera por parte del Estado chileno. 2. La invención del salitre sintético por parte de los alemanes. Y 3. La disminución de la demanda de salitre por parte de Inglaterra. Víctor, si nos falta igual un poco de tiempo para responder estas preguntas, ten en cuenta que la clase de 1 hora igual se nos hace bien corta, pero por lo mismo igual los videos van a estar disponibles también en YouTube para que vuelvan a los ejercicios si es que no quedó algo claro. Ya están respondiendo entonces, la mayoría está diciendo la alternativa D. Tapioso, Ivette, Sebastián. D de dedo, dice Ivette nuevamente. ¿Sí? León también está diciendo D. Javi también. Y parece que aquí tenemos más acuerdo también en que la alternativa correcta justamente es la D, que tiene que ver con que la Primera Guerra Mundial afectó entonces a la economía chilena, debido por supuesto que se disminuye la demanda por parte de países como Inglaterra, que estaban comprando mucho salitre, pero por causa de la guerra tienen que contraer su economía un poco por los gastos que implica la Primera Guerra Mundial, y por lo mismo se disminuye entonces la demanda de este producto. Y además hay un hecho ahí bien importante que la mayoría ya lo tiene bien claro, lo sabemos como por cultura general, pero que no vimos acá, pero que aún así ustedes saben, y que tiene que ver con la invención del salitre sintético por parte de los alemanes. Que este nuevo invento entonces permite que el salitre sea mucho más barato y no tenga entonces estos costos de traslado que implica el salitre chileno, que es mucho más caro entonces, y que además se suma al costo que tiene, se suman estos gastos de traslado, de exportación. Así que por eso la alternativa 2 y 3 son correctas, y vimos entonces que la alternativa 1 es incorrecta porque la propiedad del salitre está principalmente en manos de privados en este momento, especialmente ingleses, quienes además se hacen dueños de compañías anexas como las de ferrocarriles, aguas e insumos. Vimos entonces que son, por ejemplo, el rey del salitre, el Sir John Thomas North, que son los que van a controlar estas empresas, estas nuevas empresas de yacimiento salitrero, y que son los que finalmente tienen en sus manos la propiedad de estas compañías. Así que no hay un control directo de la producción por parte del Estado, si bien el Estado acumula las ganancias de esta actividad, aún así ellos no son dueños de la producción salitrera y no la controlan en un 100%. ¿Sí? Esta entonces ya salió un poco más fácil, parece. Nos toca entonces esta nueva parte de la clase, que es la pregunta desafío de la Universidad Mayor, que nos va a acompañar entonces durante el resto de las clases. Y vamos entonces, vamos a verla. La pregunta desafío no tiene tanta diferencia con las otras, pero sí tiene que ver también con los ejes del DENRE, de los contenidos, y con el mecanismo entonces de la PSU. Así que veámosla para que la puedan contestar. Dice: nunca podremos apreciar en su justo valor lo que significó para Chile, y en particular para la agricultura chilena, la incorporación de las provincias del norte al territorio nacional. El sorprendente desarrollo de la industria salitrera, que formó ciudades netamente comerciales en gran parte de los puertos de la costa norte, repercutió en nuestros centros agrícolas. Un texto de Luis Correa Vergara que se llama Agricultura chilena. Dice: la cita anterior afirma que la anexión al territorio nacional de las provincias de Tarapacá y Antofagasta durante las últimas décadas del siglo XIX impactó en la agricultura. De acuerdo a ello, estos territorios significaron para la producción agrícola nacional la A. Industrialización de la producción. B. Reducción de los costos de la mano de obra. C. Apertura de nuevos mercados para sus productos. D. Intensificación de las importaciones de materias primas. Y E. Ampliación de las tierras para el cultivo en el norte del país. Es un texto que repite entonces este mecanismo que habíamos dicho al principio, que es de utilizar un texto para responder la pregunta, y que tienen que entonces ceñirse a lo que el texto me está entregando. Así que dice que ¿qué significó entonces para la producción agrícola la anexión de estos territorios del norte grande, de particularmente las provincias de Tarapacá y Antofagasta?
¿Qué significó entonces para la producción agrícola nacional? ¿En qué influyó este cambio que estamos viendo? Y están respondiendo, algunos dicen E, algunos dicen C, parece entre la C y la E. Las respuestas ahí están medias divididas entre la C y la E. Víctor dice E, nos trajo un nuevo, León lo duda, todavía no está seguro. Véanla bien entonces. Víctor dice E de nuevo. ¿Qué significó para la producción agrícola la incorporación de estos territorios mineros? Connie no sabe todavía. Vamos a responder entonces porque ya estamos llegando al final también de la clase. Y en Entoma apareció, no lo había visto, dice C. Tapioso dice C. Y efectivamente, la respuesta correcta es la C. Estábamos entre la C y la E, que también es una pregunta, por eso es una pregunta un poco más compleja, por eso es nuestra pregunta desafío del día de hoy. Porque esta anexión de nuevos territorios justamente lo que hace es abrir nuevos mercados para los productos agrícolas, que necesitan entonces tener suministro para alimentar a los trabajadores que están viviendo y trabajando en el norte. Así que por eso el principal cambio para la producción agrícola es esta apertura de nuevos mercados. La industrialización de la producción, que era la alternativa A, comienza a llevarse a cabo desde mediados del siglo XIX. No es un proceso que se vaya desarrollando con la anexión de los territorios del norte, sino que también empieza con, por ejemplo, la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura en 1838 y además con el aumento de la demanda de trigo y harina por parte de los países industrializados. Así que tampoco tiene que ver con eso. Y tampoco tiene que ver con reducir los costos de la mano de obra, sino que incluso la mano de obra utilizada para la agricultura se ve disminuida frente a la migración hacia el norte, por lo que no se redujeron los costos. Y tampoco se intensifican las importaciones de materias primas, sino que al revés, en este periodo se intensifican las exportaciones de materias primas y no las importaciones. Y lo que ustedes vieron como la alternativa que podía ser, que estaban más confundidos, que era la alternativa E, que dice que se ampliaron las tierras para el cultivo en el norte del país. Justamente las tierras del norte no son utilizadas necesariamente para la producción agrícola, sino que son utilizadas, como ya habíamos visto, para la extracción de minerales. Así que las tierras más aptas para el cultivo se mantienen como tierras más aptas en la zona centro-sur. Ahí es donde tenemos entonces una concentración de tierras agrícolas fértiles. En el norte entonces estas tierras se destinan principalmente a la extracción de minerales, a la extracción de salitre sobre todo. Así que no se amplían las tierras para el cultivo en el norte del país. Javi dice que en el mismo texto sale como una pequeña referencia. Veamos, volvamos si quieres para que nos quede bien claro. Y el texto dice que nunca podemos apreciar en su justo valor lo que significó para Chile y en particular para la agricultura chilena la incorporación de las provincias del norte. El sorprendente desarrollo de la industria salitrera, que formó ciudades netamente comerciales en gran parte de los puertos de la costa norte, repercutió en nuestros centros agrícolas. El texto netamente me está diciendo que la incorporación de las provincias del norte es muy importante para la agricultura. Eso es lo que a mí me está diciendo el texto. No me entrega más que eso. Así que dice que repercutió en nuestros centros agrícolas de alguna forma. No sabemos de qué forma, porque eso está en las alternativas, pero sí me dice que hay una importancia, una relación ahí bastante grande entre la incorporación de los territorios y la actividad agrícola. ¿Cuál es esa relación? Lo que vimos de la apertura de nuevos mercados para los productos. Pero no me dice entonces otra cosa que a mí me lleve también a quizás pensar que podía ser otra alternativa, sino que el texto me está planteando la idea de que hay una repercusión importante para la agricultura, la incorporación de estos territorios. Eso es entonces la idea central del texto, a menos que alguien tenga otra consideración. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que justamente, como dice Víctor, inferir del texto qué es lo que nos puede servir para responder la pregunta. Y claro, las ciudades netamente comerciales en gran parte de los puertos de la costa norte se refiere justamente a la formación de ciudades comerciales en el norte del país y no en el centro sur donde está concentrada la actividad agrícola. Bien, por supuesto que este material lo van a tener, chiquillos, en YouTube cuando se suba el video para que lo
lo tengan. Así que con esa pregunta cerramos entonces la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Así que para que vean entonces que es importante que vayamos ejercitando cada vez más. No podemos hacer mucho ejercicio acá en la clase porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero aún así la idea es que ustedes sigan también ejercitando en su casa. No sé si tienen preguntas finales ya para que terminemos. ¿Sí? Qué bueno que llegaron. Estar acá y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Que estén súper bien, chiquillos. Chao. Bye.